Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con Bernardo Barranco. Bernardo es un viejo amigo de este programa, es sociólogo de religiones, conduce un muy exitoso programa de televisión, ha conducido programas de radio. Es además especialista en cuestiones electorales, pero de eso prometemos no hablar en esta ocasión. Colaborador en La Jornada. Y era lo más importante, ya te adelantaste hasta el final. Y Bernardo acaba de coordinar la edición de un libro que me atrevería a decir es excepcional. Un libro de referencia básico para comprender lo que es la Iglesia mexicana durante los últimos años. Norberto Rivera, el pastor del poder. Bernardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis, soy el primer agradecido. Norberto Rivera, tú lo presentas y lo presentan las y los autores que coordinaste en el libro, ¿no?, como un hombre de extracción humilde, ¿no?, de cuna pobre, de la región tepehuana, ¿verdad?, educado en el seminario, que de repente trepa de manera más o menos acelerada en las escaleras del poder eclesial, ¿no?, hasta llegar a ser arzobispo de la Ciudad de México. ¿Por qué hacer una biografía? No solo una biografía, es mucho más que eso, esta semblanza de Norberto. Mira, fundamentalmente porque se cumplen, según el derecho canónico, una regla muy tajante en la vida de la Iglesia, que a los 75 años tiene que presentar su renuncia, o dicho de manera muy elegante, la dimisión ante el Papa, ¿no? Y el Papa es el que decide cómo y cuándo acepta o no la renuncia. Hay casos de algunos sacerdotes, obispos, como Méndez Arceo, que fue rápido, igual Samuel Ruiz fue muy rápido, pero también Onésimo Cepeda. Onésimo Cepeda presenta su renuncia el viernes y el lunes ya se la tiene aceptada en ese momento Benedicto XVI. Pero los cardenales es diferente, no es tan así, y sobre todo cuando las coyunturas locales imponen, por la envergadura de ser el representante en cierto sentido del Papa o una persona con estas características. ¿Cuál sería, para los que somos legos en la materia, la diferencia entre un obispo y un cardenal en la jerarquía religiosa? Bueno, en realidad las funciones son las mismas. La diferencia es el rango, que depende mucho del lugar donde está. Por ejemplo, Norberto Rivera fue obispo de Tehuacán, una pequeña diócesis rural ubicada en Puebla, y era un obispo, ¿no? Cuando da el salto a la arquidiócesis de México, se convierte en automático en un arzobispo. Y una vez que es arzobispo no solamente es arzobispo, es arzobispo primado, porque hay arzobispos, no sé, de Monterrey, de Puebla, de Guadalajara. El primado significa que está en la diócesis más importante del país. ¿Es el jefe de jefes? No, recuerda que es como una estructura medieval, cada uno tiene su feudo, ¿no? Pero simbólicamente es el que tiene mayor relevancia, la diócesis con mayor relevancia. Si a esto le agregas que el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal es la gente más cercana al Papa, entonces se convierte efectivamente en el cardenal arzobispo primado de México. Entonces ya tiene una relevancia. No significa que él pueda ordenar en las otras diócesis, no se puede meter, pero el rango que tiene es mayor, porque aconseja al Papa, está en diferentes comisiones en Roma, es elector en los cónclaves, ¿no? Tiene influencia. Podríamos decir que el cardenal primado es el actor religioso con mayor rango en la Iglesia mexicana. Y ese es Norberto Rivera casi durante 22 años. Ustedes lo presentan y creo que ahí no hay ninguna diferencia entre los autores y las autoras.
como parte de un grupo de poder enquistado en la jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana, estrechamente ligada al mundo del PRI. ¿Es así? En ciertos momentos así fue, sobre todo al inicio. Porque Norberto Rivera, el ascenso de Norberto Rivera se da fundamentalmente por tres resortes. Uno, de un neocristero que es Antonio López Aviña, un obispo de Durango que duró muchísimo tiempo y cambiaba presidentes municipales y secretarios de Estado, un hombre de mucho poder en la zona norte, duro, recio, con un espíritu cristero, ¿no? Un espíritu de revancha, etc. Otro de sus grandes mentores, Marcial Maciel, ¿no? Este personaje torcido en la vida de la Iglesia, muy presente en el mundo de los negocios, con los empresarios, con los políticos. Y otro, un personaje muy querido por la jornada durante muchísimos años, que es Girolamo Prigione, un nuncio mafioso. Porque no hay otra manera de cómo plantearlo. Estos tres se convierten en mentores claves en Norberto Rivera. Pero no solamente lo hacen que ascienda al poder, sino también tiene características que lo van a marcar toda su vida. Y evidentemente la cultura política de cada uno de ellos está inmersa en el periodo que le tocó, que era con el PRI. Todos son priistas. Incluso el caso de Prigione va más allá de ser priista. No es por el apellido, como por hablar de la jornada y sus caricaturistas. Sí, no, además yo recuerdo unas son buenísimas, ¿no? El Prigione, ¿no? Que Prigione en italiano significa prisión, además, ¿no? Además. Bueno, Prigione realiza en el 91, después de la visita del 90 del Papa, los cambios constitucionales y se convierte en el salinista al interior de la Iglesia y en el hombre de Iglesia al interior del salinismo, ¿no? Evidentemente, cuando termina este periodo largo, oscuro en la vida del país, con el presidente Zedillo, Prigione entra en desgracia. Estaba tan identificado con el salinismo que entra en desgracia. Bueno, Norberto Rivera siempre quiso ser presidente de la Conferencia Episcopal. No lo logró por los excesos que tuvo, mediáticos, políticos, etcétera. Y varias veces se presentó y los obispos lo rechazaban. Hubo una votación de los 120 obispos que solamente 2 votaron por Norberto Rivera, que fue el voto de él, por supuesto, y un despistado, porque ni siquiera sus 8 o 9 obispos auxiliares que eran subordinados de él votaban. ¿Qué es lo que hizo? Él conformó junto con Prigione un grupo paralelo, un grupo de poder paralelo que, digamos, monopolizaba la relación con el poder político, la relación con el poder mediático y, por supuesto, los vínculos con Roma. Una especie como de pequeña SEM, lo que se llamó en aquel entonces, que la jornada, digamos, catapultó a través de una entrevista con Antonio Rocchegni, que era el Club de Roma, el famoso Club de Roma. El famoso Club de Roma. Acabas de mencionar hace un momento lo que es la diócesis de Tehuacán, y dices muy pequeña, pero en los trabajos de ustedes aparece también muy claramente la importancia de esta diócesis, porque ahí había un seminario en donde los obispos del Pacífico Sur y la teología de la liberación tenían una enorme influencia. Y lo que dicen es, uno de los primeros objetivos de el señor al frente de su diócesis fue desmantelar esa vocación de servicio que tenía ese seminario. No, pues no hay que olvidar que Juan Pablo II reaviva al interior de la Iglesia una especie de guerra fría, ¿no? Es decir, la teología de la liberación, primero, no es una teología europea, ¿no? Se hace desde la periferia y es una teología que está muy inmersa en los sentimientos populares. Eso escandaliza, ¿no?, a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła, y emprende una cruzada de represión a toda esta corriente. Entonces, pues seminarios, no solamente el Ceresure en Tehuacán, y ahí Norberto Rivera jugó un papel realmente esquirol porque lo destruye. No solamente lo destruye, en el libro se habla que es apoyado por el Yunque, es decir, la ultraderecha católica mexicana ya desde entonces estaba apoyando a Norberto Rivera. Pero después Lozano Barragán destruye revistas, centros de formación teológica,
Realmente fue una corriente despedazada. Los obispos que simpatizaban fueron marginados, como Méndez Arceo, muy cuestionado el Tatic, ¿no? Samuel Ruiz. Don Samuel Ruiz, en la Tarahumara lo mismo, es decir, Yaguno, Pepe Yaguno. Y Carrasco en Oaxaca. Carrasco en Oaxaca y también. Hay todo un conjunto de obispos, que no eran muchos. De los 110 eran lo que se llamaban los obispos amigos, que no eran más de 10, y fueron realmente marginados de la vida de la Iglesia. Esta es la corriente que representa Norberto Rivera, es decir, sus inicios están vinculados a lo que Marcial Maciel se convirtió en una especie de cruzado en América Latina de reprimir la teología de la liberación, ¿no? Bernardo, en el libro, el retrato que ustedes hacen a muchas plumas de Norberto, lo presenta como un hombre que no es particularmente ilustrado, que no parece tener muchas luces, ¿no? Pero sin embargo es un personaje eficacísimo para ejercer la maquinaria del poder. ¿Cómo explicarnos esta paradoja? Bueno, cuando preguntaste, viene de una cultura priista, o sea, viene de una relación de los favores por debajo de la mesa, de las intrigas palaciegas, ¿no? Este es un poco el estilo que aprendió de Prigione. Prigione, también yo recuerdo un viejo artículo en La Jornada en donde le preguntan a Prigione cómo hacer política desde la Iglesia, y dice, no, nada de medios. Todo se arregla, una buena comida, un buen vino, una buena conversación, relaciones fraternales. Ahí es donde en México se hace la verdadera política, ¿no? Ahí se hace la verdadera política. ¿Te parece si antes de seguir con la verdadera política nos vamos a una pausa? A ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. El sistema de abasto nacional está desmantelado, la estabilidad en el empleo está cada día peor. Tenía que protegerlo. Ahí tiene que ponerle límites a un poder social, que es el poder eclesiástico. Digamos que la movilización parece todavía no estar vinculada tan fuertemente a estos temas. ¿Cómo hacer para vincularla? Estamos ya de regreso aquí en la Contracorriente, conversando con Bernardo Barranco sobre el último libro que editó Norberto Rivera, El Pastor del Poder, editado por Grijalbo. Bernardo, el libro está atravesado por los escándalos de la Iglesia mexicana alrededor de la pederastia. Marcial Maciel sale por todos lados. Prácticamente casi cada capítulo que le aprieta sale pus, sí. La pus de la pederastia. Sí. Y ustedes presentan allí a Norberto como el protector de esa red de relaciones que permite que ese tipo de comportamiento se produzca. Sí, indudablemente. Creo que el libro está atravesado probablemente por uno de los legados más siniestros de Norberto Rivera, que es la protección a la pederastia, es decir, la protección estructural a aquellos actores que cometieron abusos sexuales, y que ya lo traía Norberto Rivera desde antes de ser arzobispo de México.
el caso del padre Nicolás Aguilar, después el peloteo con Mahony, el cardenal de Los Ángeles, ¿no? De ver quién lo soltó y cómo, etcétera. Indudablemente lo que menos se le perdona es esta defensa a ultranza que hizo de Marcial Maciel, ¿no? Hasta el último, ¿no? Siempre, ¿no? Y el no reconocimiento, ¿no? Pero cuando los ataques eran muy fuertes, él siempre salía a defender, incluso a un reportero le dijo, ¿cuánto te han pagado a ti? Él siempre salía a sacar la cara por él, incluso en los momentos donde el Papa casi lo excluye, lo recluye a un mundo de oración en silencio, ¿no? Porque ni siquiera ya podía dar misa a Maciel, después de que todo fue corroborado. Norberto sale con el cinismo, decir, es una prueba que Dios le manda al padre Maciel. Digo, esto ya no tiene nombre. Y bueno, y ahora en el desayuno de diciembre, que habla de 14 sacerdotes que él ha enviado a Roma y que Roma se ha encargado de, espérame, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuántos niños fueron violados? ¿Dónde están esos niños? Los sacerdotes, ¿quién está en la cárcel? Porque una cosa es que se nos envíes a Roma, donde la pena mayor que tiene el pecado que cometen con los niños, pues es la exclusión del sacerdocio. Pero espérame, es un delito que tiene que ser. ¿Qué hicieron con las familias? ¿Qué negociaciones se tuvieron? Es decir, derechos que tenemos para saber qué pasó. Por lo tanto, entonces, Norberto Rivera es como la encarnación de este protectorado. El gran encubridor. Un gran encubridor, sí. El libro está también salpicado por todos lados de escándalos financieros. Sí, totalmente. ¿No? Desde negocios como las papas del Papa, ¿no? La Villa Mariana, negocios tras negocios. ¿Cómo es eso, Bernardo? Mira, no hay voto de pobreza. Hay un capítulo no, por supuesto, ¿no? Y va muy en contra de la línea del Papa Francisco. Dice, yo quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? No solamente una iglesia que tenga un nivel de austeridad, sino también con una vocación de pobreza o hacia los pobres. Esa no es la vocación de Norberto Rivera. Norberto Rivera, desde que era obispo en Tehuacán, ya le gustaban los negocios y peleó por un patrocinio de unas cooperativas en Tehuacán. Acá lo primero que hizo fue pretender imponer un impuesto, es decir, por cada limosna, por cada peso quería 40 centavos para que se fueran a la mitra. Y otra segunda acción importante fue la disputa por la Basílica de Guadalupe. Con Schulenburg. ¿No? Con Schulenburg, Guillermo Schulenburg, el último abad, que era como el gran protector de la Basílica. Y utilizó... El que jugaba golf, porque era un deporte modesto. Imagínate nada más. Tenía colección de autos, tenía edificios, inmobiliarias, era propietario de un club de golf. No, una cosa terrible. Bueno, Norberto Rivera le disputa, porque entramos aquí en un terreno de opacidad. ¿Dónde están todos esos dineros? ¿Cuánto dinero recibe la Basílica de Guadalupe? ¿No? ¿Quién se queda? ¿Cómo se distribuye ese dinero? Porque Schulenburg ya nos mostró que él se enriqueció de manera, digamos, abrumadora. Pero él venía de una familia también de dinero, ¿no? No nos dejemos engañar por su apellido alemán y por sus ojos azules que tenía. No, él venía de inmigrantes, ¿no? Él empezó desde abajo. Claro, venía de una familia europea y él se abrió camino a la que Dios, pero no creas que era un hombre de recursos. Incluso él venía de primera generación, o sea, no tenía herencias, ¿no? Bueno, el segundo es las críticas que tuvo Norberto Rivera por la excesiva comercialización de las visitas de Juan Pablo II a México, simbolizadas por lo que tú dijiste, las papas del Papa. Y ahí se enfrenta el nuncio Justo Muyor, en donde dice, por favor, ya no exageremos, estamos mercantilizando la imagen del Papa, ¿no? Un niño que abre y que saca pues una estampita del Papa que la colección... No, la verdad, pero el problema no quedó ahí, sino que dejó jugosos excedentes que entre el nuncio y el cardenal se estuvieron disputando. El nuncio decía, bueno, metámonos a un asilo, demos todos estos recursos a un asilo o albergues de niños. Y el cardenal no quería, el cardenal lo quería para la arquidiócesis, es decir, para él. No queda ahí. Quiso comercializar la imagen de la Virgen de Guadalupe, el copyright famoso. Era tan absurdo
que fue un fracaso absoluto con una empresa, Biotran, que era como comercializar la imagen de Zapata, ¿no? O tratar de meter copyright a la Adelita, ¿no? O sea, cosas que son de patrimonio nacional. Entonces, por supuesto que hubo demandas, contrademandas, etc. Y lo último es la Plaza Mariana, estos negocios que no están claros y que tienen muchas demandas, y las alianzas económicas con el Grupo Carso y concretamente con Carlos Slim. Es decir, aquí lo que está de fondo es ¿dónde está todo ese dinero? ¿Qué ha hecho con él? ¿Lo tiene una cuenta de su familia o de prestanombres, etcétera? Porque su guardadito, ahora que se va a retirar, lo tiene, yo creo que lo tiene. No va a pasar a y apuros. abundante. Bernardo, el libro trata de las relaciones de Norberto con el poder también, ese es el título, y documenta muy claramente sus relaciones con el poder vaticano, con el poder político del país, pero yo me atrevería a decir, no sé si no soy justo al hacerlo, que no trata tan a profundidad su relación con los señores del dinero. Aparece Slim, aparece de repente alguien más, pero este papel que los hombres más ricos del país tienen en una relación tan estrecha con la jerarquía, ¿no habría sido bueno profundizar más en ella? Sí, yo creo que sí, esa parte falta, hay que reconocerlo, como también falta la parte de sus vínculos con la homosexualidad, con las minorías homosexuales. Sí, y creo que es una parte sustancial, porque no solamente es Slim, está Olegario Vázquez Raña, estamos hablando también de Gil y del Universal y este grupo, ¿no? Con los medios, una presencia que tiene con los grandes medios de comunicación, con el grupo Salinas. Es decir, hay toda una serie de relaciones, yo diría no solamente empresariales, sino con políticos empresariales también, que es su relación, y políticos de no buena monta, de no buen prestigio. Por ejemplo, cuando va a las exequias de Carlos Jan González, que está en el libro, sí, ¿no? Lo compara con Cristo, porque reproduce los panes. Es un gran administrador de panes, Carlos Jan González, ¿no? Digo, cuando todos sabemos, Grupo Atlacomulco y toda la suciedad de estas fortunas de políticos, empresarios y de empresarios que se hacen políticos. Su intersección o su apoyo que le da a Espinosa Villarreal cuando es arrestado en Nicaragua. Utiliza los vínculos con el cardenal Obando Ivalle, el cardenal de Nicaragua, de Managua, para poder sacar y darle privilegios a un Ampón que en ese momento... y así podemos seguir, como los bautizos, los matrimonios, las bodas, los elementos litúrgicos con las grandes élites, que lo utilizan mucho, los Moreira. Es decir, estos vínculos pareciera ser que este grupo que conformó, como que le encanta ese mundo oscuro, medio mafiosón, ¿verdad? En donde pues clérigos y empresarios y políticos, digamos, se regocijan en sus relaciones de poder que tienen ellos. Creo que sí, faltó, digamos, puntualizar muchos aspectos que conocemos. Hay un nuevo papa en el Vaticano. Diera la impresión de que Norberto Rivera está fuera de lugar en relación con ese nuevo papado. ¿Qué crees tú que va a suceder con él, con su legado, con su figura? No, lo primero que hay que decir, Luis, es que son antitéticos, o sea, son dos posturas totalmente diferentes, ¿no? Mientras es adusto Norberto Rivera, gruñón, ¿no? Regañón en sus homilías, advierte a la cultura y tal, que está mal, el hedonismo, el aborto, los homosexuales, el papel de la mujer, etcétera. Francisco, sin ser tan diferente en contenidos, pero es una persona más abierta, ¿no? Y habla de la alegría del Evangelio, que hay que anunciarlo con alegría, no con regaños, ¿no? O enfados, como tiene Norberto Rivera. Tienen posturas muy diferentes, que se vio claramente en la visita del Papa, en este regaño que hizo y que tenía etiqueta. Podemos encontrar muchos. Y cuando le preguntan a Norberto Rivera, oye, ¿qué recepción hiciste de apoyo total,
¿no? No se sintió involucrado, no, al contrario, me sentí fortalecido en mi función, es de un cinismo tremendo, ¿no? No supo lo que declaró el Papa en el avión. No, le preguntaron, y le dijo, pues no. ¿Cómo no sabe? Pues esto, no, yo no iba en el avión, por lo tanto, son recursos verdaderamente burdos, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es, este nuevo Papa tiene otra perspectiva y es totalmente contrario a Norberto Rivera. Uno podría presumir, ¿no?, que lo va a cambiar de manera inmediata, pero no es así. Norberto Rivera tiene mucho poder todavía. Primero, es un cardenal elector. De aquí a los 80 años va a estar presente en los cónclaves que vengan. Hay un Papa viejo también, que en cualquier momento se puede ir. Dos, él tiene vínculos con los principales enemigos de Francisco, ¿no? Francisco ha ido poco a poco quitándolos como buen jesuita, pero las alianzas que tiene Norberto es con la oposición que tiene, que es muy fuerte a Francisco en Roma. Por lo tanto, no es tan sencillo de un plumazo quitarlo. Y lo otro, la coyuntura, es decir, ha habido cambios y él se erige como el hombre que puede defender la agenda. El nuncio está muy recién llegado, los otros cardenales no tienen la presencia mediática, la fuerza que tiene el cardenal, ¿no? Y por lo tanto él dice, yo voy a defender la agenda de la Iglesia. El 18 va a ser un momento muy importante, se van a realinear todas las fuerzas del país, por lo tanto yo quiero estar ahí. Yo me imagino esto lo que le plantea. Y además, pues es casi confesor de Margarita Zavala, del PAN, muy cercano a Mancera, buen amigo, hasta pues, lo invitó a Roma y después no se supo quién pagaba el viaje y esto, ¿te acuerdas de esta coyuntura? Así es. Pero lo más, digamos, impresionante en las cartas de Norberto es íntimo amigo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bien con el poder en todas sus expresiones. En todas sus expresiones, no solamente el priismo inicial, sino amplió su red de relaciones. Entonces, yo creo, y ojalá me equivoque, Luis, ojalá mi boca se haga chicharrón, pero tenemos cardenal de aquí al proceso electoral. Bernardo, muchísimas gracias por comentar este libro. No me toca a mí felicitarte, pero muchas felicidades a ti. Es realmente, creo, una aportación para comprender una parte de la historia de la Iglesia Católica en nuestro país, que de otra manera era muy difícil comprender a trozos. Y a ustedes, amigos y amigas, también les agradecemos su amable presencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos aquí la próxima semana por Rompeviento, y no se vayan a perder el muy interesante y bien conducido programa Lo que Rompeviento se llevó con Jesús Taylor. Hasta la próxima.